Buenas tardes, Maite, bienvenida. Hola, buenas tardes, Rodri. ¿Qué tal? Muy bien, la verdad que una maravilla. Hemos tenido la suerte de hablar unos minutitos antes, ¿no? En bambalinas, pero bueno, comentarte que Porciones de Vida es esa iniciativa que nació en 2014, cuando uno, en este caso yo, empieza a dar cuenta que lo más importante es el tiempo de vida, ¿no? Que nos regalamos, que a veces no damos cuenta. Y al final fue un proyecto que desarrollé en EDIPE, en Asociación Centro de Recursos Humanos, como blog y así, y que ahora, pues como te comentaba, he vuelto a iniciar hace un año y medio con personas que me apetece un montón hablar con ellas, ¿no? Y con este sentido, ¿no? Que muchas veces lo que comentábamos los dos antes de entrar aquí, ¿no? Que son pequeñas semillas que no sabes quién las va a escuchar, pero que estoy convencido que al igual que hay cosas en nuestra vida que en algún momento nos ha impactado o nos ha dado una alternativa, una oportunidad nueva, pues esto tiene un poco ese objetivo, ¿no? Que te puedan conocer, que nos puedan conocer y que disfruten como vamos a disfrutar nosotros de este momentito, ¿no? De conversación. A- Seguro. Así que la pregunta de rigor inicial, ¿no? ¿Quién es Maite, ¿no? Para quien no te conozca todavía. Pues mira, Maite es una mujer, ahora mismo de 50 años, ¿no? Pero podría ser una mujer de 30, de 60 o incluso un hombre, ¿eh? Porque yo tengo una teoría que supongo que hoy, a lo largo de la charla que vamos a tener, de este momento, ¿no? Que nos estamos regalando los dos, pues yo creo que saldrá, ¿no? La teoría que yo llamo de cebolla, ¿no? Que es que si me voy quitando capas, pues ahora soy Maite de 50 años, madre de dos hijos, adolescentes estupendos. eh, Soy técnico y toda mi carrera profesional he ejercido como enólogo, como enóloga. Soy técnico, pero siempre desde muy jovencita resonaba algo dentro de mí, ¿no? Y siempre me preguntaba eso, ¿quién soy yo si me quito pues todas las capas que voy teniendo encima? Entonces, Maite, si me preguntas ahora, pues soy, en relación a tu libro, pues yo creo que soy una guardiana de luz. Una luz que ha estado siempre ahí, porque siempre ha estado, y yo creo que está siempre dentro de todos, pero que un poco por la vida, ¿no? Por este rol que todos vamos cogiendo día a día, pues se perdió, no se perdió, pero igual bajó un poco la intensidad, ¿no? Se quedó como perdida ahí entre los entresijos y ahora pues está floreciendo, gracias a un trabajo bastante completo, ¿no? De mirarte hacia adentro y conocerme. Entonces, Maite, pues es una persona voy a decir persona, que está buscando en su interior para encontrar otra vez esa luz y poder primero ayudarme a mí y, ¿por qué no?, pues a los demás, ¿no? Con esa luz. Qué bueno, Ujú. Maite, y muchísimas gracias por compartir, ¿no? Y leándole un poquito, ¿no? Ya que has hablado de ese libro que de alguna forma lo bonito de un libro es que puede ser escrito por muchas otras personas. En particular, te compartía en su día, ¿no? Que este libro me ha dado muchas alegrías, en mi caso en particular. Se lleva escribiendo mucho tiempo, muchos años, pero finalmente el contexto fue en un retiro de silencio, de neurociencia, mindfulness y demás, donde realmente me había prometido no escribir como vía rápida de reflexión, sino estar con la sensación y ver qué había debajo de esa capa de cebolla, como bien comentas, ¿no? Y el tercer cuarto día, pues empezó a esbozar parte de del relato central de ese libro. Y como te comentaba, algunas de las cosas más bonitas, y una de ellas me las has brindado antes, ¿no? En bambalinas, es esto, ¿no? Es que cuando uno, como persona, se atreve, y no sé si es la palabra atreverse o el coraje, yo creo que no es cuestión de atreverse y coraje, sino cuando llega tu momento, ¿no? Porque cuando llega tu momento ya no hay otra opción, de mostrarse vulnerable de cualquier forma, ¿no? Y un libro es una forma más de mostrarte vulnerable, permites que otras personas vean ahí parte de su libro y de su vida, porque creo que no somos tan diferentes, ¿no? Entonces, yo es una cosa que estoy experimentando estos años y te quería preguntar si para ti también es así, ¿no? Ver esa humanidad compartida, ¿no? De que al final todos pasamos por los mismos procesos tal vez y sobre todo en esta introducción que nos estaba regalando, como en ocasiones de forma muy loable y muy amorosa decidimos parar una parte de desarrollo interna nuestra, personal, profesional, por el bien de otros frentes y pilares, pero que después llega un momento que uno puede recuperar ese tiempo perdido, digamos, pero que bajo mi punto de vista ha sido bien invertido también, pero con otras prioridades, ¿no? Entonces, fíjate qué bonito, que yo sí que conozco un poquito más de tu historia, porque hemos tenido la suerte de compartir un poquito más, que hayas decidido, ¿no? Darte también este espacio y este tiempo, a pesar de que no es fácil hacer hueco a algo nuevo, ¿no? No es fácil, pero también yo creo que aparece en el libro, ¿no? Tienes que dejar que salga lo viejo, vamos a decir lo viejo,
para que pueda entrar lo nuevo, ¿no? Entonces, en mi caso, pues está siendo así como me imagino que en el caso de muchas personas que nos estarán escuchando o que nos verán, que, que sí, sí que llega ese momento, ¿no? Si eres, no voy a decir valiente, ¿no? Porque yo creo que todos somos valientes y todos tenemos que llevar la vida que, bueno, pues que nos va tocando. Pero a mí me gusta la honestidad, siempre me ha gustado. Yo soy muy honesta conmigo misma. Entonces yo creo que cuando te resuena que algo no, pues tienes que empezar a rascar un poquito y pensar qué es lo que no, ¿no? Mm. Y bueno, y este es mi momento y Qué bueno, y bueno, me ha tocado ahora. Es la qué que bueno, tú dices, ¿no? Podía haber sido antes, podía haber sido después, no es ahora. Quizás pasa cuando estás preparado, ¿no? Y cuando tienes los ojos para ver. qué bonito. Entonces ha tocado ahora. Sí, sí, Fíjate que sí. me encanta que hayas hecho otra vez hincapié en coraje y valentía, ¿no? Porque es curioso cómo aprendemos a veces por comparación con otros, ¿no? Y solo vemos en ocasiones la luz, ¿no? Haciendo también referencia, ¿no? A guardianes y guardianes de luz, ¿no? Eh, pero no vemos también que a veces es algo natural, ¿no? Mira, esta mañana en otra conversación de este tipo, con otro compañero, me decía algo muy bonito, que ahora me ha venido otra vez cuando has comentado esto, ¿no? De que todo tiene su proceso, de que uno ha de ir entendiendo los tiempos y que de alguna forma también tiene que ver con esto que has comentado, ¿no? Con lo viejo, lo nuevo, lo que toca, con revisar en este momento presente quién soy, por ejemplo, mi definición de éxito, mi definición de felicidad, porque tal vez hemos estado buscando unas palabras muy poderosas que tienen mucho peso, ¿no? Con una definición que ya no compartimos y de repente un día dices, oye, qué felicidad para mí hace 20 años era esto, está muy Y bien, ahora, pero ahora ya no, qué éxito hace 20 años era esto y a veces creemos que hemos de soltar, cuando para mí es integrar, ¿no? Antes me comentabas también, si quieres comentar, esta es tu casa, ¿no? Pero es un giro, ¿no? O en formación, incluso profesional, que tiene que ver más que con quitar, con integrar, con con ver la integrar. forma, ¿no? Claro, porque yo no sería la misma si no hubiera pasado por todo el camino y recorrido. O sea, no es quitar, tienes razón, sino que es incorporar. Yo Maite hoy es la Maite que ha pasado pues, por pues, todos estos años, por este sub y baja emocional, por momentos de vida que todos tenemos, ¿no? Porque todos hemos pasado por momentos complicados pues, que te enseñan, ¿no? Porque yo sé que de los momentos complicados sales más reforzado siempre. Y la vida al final yo creo que es esto, son momentos, momentos buenos y no tan buenos, y de todo se aprende. Pero es verdad que yo creo que hay un momento en la vida que si, que lo que te decía antes, si eres honesto y paras, tienes que parar. Si eres honesto, yo creo que todos miraríamos un poquito dentro y yo creo que harías esa reflexión, ¿no? De verdad, lo que tengo y lo que estoy haciendo o lo que me ocupa la mayor parte de mi tiempo es lo que quiero. Eh, yo creo que todo va, que también aparecen guardianes de luz porque pensamos que somos inmortales, ¿no? Que la vida, no sé, que no se acaba nunca. Yo creo que si cuando naciéramos nos dieran, no sé, una etiquetita y nos pusieran, mira, pues es que tú vas a nacer hoy, el 9 de mayo, como es mi caso, que es en mi cumpleaños, pero ibas a vivir 83 años. Yo hace poco lo hice con mi pareja, hice el ejercicio, él no quería, pero yo le dije, voy a poner mi fecha de muerte. Yo, se parece un poco así, ¿no? Pero dije, bueno, pues 83, 85 años, me parecería fabuloso. Hace años, ahora ya he cumplido 50 y quizás si lo vuelvo a poner, pongo 95, ¿no? Pero yo creo que la vida sería tan distinta, Rodri, porque todos estamos aquí, sabemos que nos vamos a ir. Qué bueno. Entonces, tú imagínate que el día que naces te dan una etiquetita o te la plantan y te dicen, bueno, pues usted va a vivir 53 años y usted 75, ¿no? Pues el día a día sería distinto. Entonces, yo creo que Fíjate, eso, que la llamada, no sé si llamada, pero hay un momento que yo creo que todo el mundo tiene que levantar la cabeza o la levanta y dice, a ver, ¿qué estoy haciendo, no? fíjate qué interesante esto que comentas, porque yo creo que son de las grandes preguntas, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con el tiempo, que al final es con la vida y al final es con la muerte y la vida? Y cómo muchas veces es un patadón para adelante, ¿no? Y ese síndrome de Peter Pan que todos hemos vivido alguna vez, ¿no? Que pensamos que vamos a ser eternos, o nosotros o nuestros seres queridos, ¿no? Y la realidad es dura, ¿no? Cuando uno da cuenta de esto. De hecho, y por eso también, ¿no? Era mi experiencia, no es la verdad, pero a veces vivimos los cambios con cierta pérdida, ¿no? Cuando si lo das la vuelta y dices, oye, me llevo todo lo bueno de lo anterior, pero voy a meterle ingredientes que me tocan ahora, ¿no? Y realmente estos últimos 2 años y medio, creo que, bueno, ha habido personas que
escuchan la llamada, la quieren atender, ¿no? Si nos vamos al mito del héroe, ¿no? Al viaje del héroe de Joseph Sí, Campbell, por ejemplo, ¿no? Pero hay otras personas que no lo han elegido y la vida les ha parado estos 2 años y medio, ¿no? Y yo también me incluyo en muchos aspectos. Entonces, al final es, ¿qué puede hacer uno con esto cuando la fecha de caducidad anunciada no es revelada hasta el último momento, ¿no? Y fíjate hasta qué punto, que sabes que yo ya me vas conociendo un poco, que soy un poquito demasiado reflexivo, freak en ciertos aspectos, pero por ejemplo, los tres cerditos, lo sencillo y lo bonito de ese cuento es que ignoran el factor tiempo. Por eso es fácil. Si tú lees esto y lo llevas a tu vida, dices, hey, aunque me cueste un poco más de esfuerzo, yo la casa de ladrillos. la Pero ¿cuántas verdad. personas no llegan a construir su casa de ladrillos porque su tiempo se acaba antes, ¿no? El otro día hablaba también con otra persona y decía, vale, todos los caminos llevan a Roma, te lo compro. El tema es que como cojas un camino que no sea el acertado y vivas menos tiempo del que llevaría a recorrerlo, no llegas a Roma. Llegaría potencialmente, sí, pero no llegas a Pero Roma, no ¿no? has llegado. Entonces, algunas de mis crisis, y no tengo ni derecho a llamarlo crisis porque no han venido acompañadas de gran sufrimiento. Si ha habido dolor, algo de sufrimiento, pero no grandes sufrimientos, al menos en mi caso, si lo comparo con otras situaciones, ¿no? O con otras personas. Pero vienen de esto, de no comprender cómo invertir tu tiempo de vida de forma sabia, desconociendo el tiempo de vida que tienes, ¿no? Este es el punto. Es decir, por eso al final cuando ha hecho 3 años ahora en agosto, ¿no? El 5 de agosto. Cuando salgo de la empresa y aviso 10 meses antes para dejar todo ordenado, yo me prometí algo a mí, ¿no? Digo, vas a regalarte a ti y a tu gente, a tu familia, 2 años de vida. Después por el camino se me olvidó muchas veces, ¿no? Pero son 2 años de vida que te vas a devolver. Con los ahorros que tienes, vas a invertir en ti, en lo que realmente, eso lo querías y te encanta. Pero es que esto también lleva esperando mucho tiempo, ¿no? Y si la vida en algún momento te pilla, que te pille bailando a menudo la canción que quieres bailar. Entonces, ¿no? La frase que has visto de Gandhi que hablamos en su día, ¿no? Sí, De sí, estudia sí. como si fueras a vivir para siempre y vive como si fueras a morir mañana, o la del Dalai Mañana. Lama, de la persona occidental, a mí me dio mucha paz de ver que realmente hay una forma, una solución intermedia que sin saber tu fecha de caducidad no anunciada te permite hoy ser una hora de hoy al menos o hacer lo que tú quieres hacer, ya sea estudiar, escribir y poco a poco ir aumentando. No Ir hace aumentando. falta quemar las naves de golpe, ¿no? Sí, eso me pasa a veces, ¿no? Cuando hablas con la gente que dice, o le cuentas un poco, ojo, pues esto que estamos hablando, ¿no? Pues es que te das cuenta de que la vida, en mi caso, pues tiene que ser algo más que ir corriendo o dedicarme a lo que me dedico, ¿no? Pues me apetece más poder ayudar a las personas pues de otra manera, ¿no? Que al final siempre ayudas, porque la sociedad estamos todos interrelacionados. Ahora estoy leyendo bastante sobre el budismo y habla de la teoría del vacío, ¿no? Que dice que todo es causa-efecto. Y es verdad que no hay nada que sea independiente del resto. Entonces, todos nosotros estamos relacionados, no solo con nosotros, con la naturaleza, con el tiempo, con los animales. Entonces, a veces me dice la gente, "Oh, no, pero es que claro, es que es muy fácil decirlo y muy complicado hacerlo". Y es verdad, pero bueno, yo creo que la que tú dices es que si nos pusiéramos a mirar el tiempo que nos queda, pues yo creo que todos echaríamos mano a nuestro interior y nos preguntar, no sé, ¿no? Yo me preguntaría, ¿qué quieres hacer realmente? ¿No? ¿Y qué quieres ocupar la mayor parte de tu tiempo? Que con eso no estamos diciendo, yo creo que ni tú ni yo tienes que cambiar de trabajo, tienes que cambiar de pareja, tienes que echarte una manta a la cabeza, irte de viaje toda, no sé, a dar la vuelta al mundo, ¿no? Sino lo que tú dices, que al cabo del día, pues hay esos momentos, ¿no? Mm. Y el mirar, porque yo creo que no, es que estamos metidos en una rueda que ni miramos, ¿no? Ni observamos. Porque quizás sea simplemente al levantarte dar gracias porque tienes por delante 24 horas. Tal cual. Que quizás no es más, que quizás es apreciar pues no sé, un amanecer. O, mira, a mí me ha pasado una cosa muy curiosa estos años, y es que salgo todas las mañanas a andar. Desde hace ya años es algo, como es el único momento que por ahora estaba teniendo para hacer ejercicio, pues salía como toda apresurada, ¿no? Y venga, tiene que ser ejercicio, pam, pam, pam. Y no miraba, Rodri, o sea, yo iba pues, con todos los problemas pues, de mis hijos, de mi trabajo, y hubo un momento que dije, jo, me estoy regalando una hora, porque además yo vivo en Logroño y tenemos un parque muy bonito, que es el Parque del Ebro, Qué bueno. y digo, ojo, me estoy regalando todos los días, dependiendo de la época, de la estación, pues ver amanecer o no, o ya es de día. Eh, y empecé a observar, Rodri, a observar qué había a mi alrededor.
Bueno, luego como a mi pareja le gustan mucho los pájaros, pues empecé a observar los pájaros que había en la ribera del Ebro. Bueno, yo no me sabía los nombres de nada, de ningún pájaro, ¿no? Pues yo qué sé, las cigüeñas que se veían, pero poco más. Bueno, ahora soy capaz de diferenciar 15 pájaros. Wow, ¿Qué era me dirás? 15, 16 pájaros. O la gente pensará, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Pues tiene mucho que ver, porque igual que en ese camino de una hora y media, soy consciente de los pájaros que pasan a mi alrededor. Si echo la vista atrás, antes no los veía y como mucho era capaz de distinguir que había cigüeñas, como mucho, porque maravilloso. pasaban y era tan evidente que pasaban, pero los demás pajaritos que aparecen, las lavanderas, las garzas, las garcetas, yo qué sé, te podría aquí ahora contar todo lo que veo, el Qué petirrojo, bueno. claro, de repente dices, es que están ahí y es que todos los días están ahí. Entonces, es un símil que yo a veces lo cuento, no porque a mí me apetezca ahora ser una loca de los pájaros, ¿no? Y que las personas salgan y miren pájaros, sino que vamos así, Rodri. Esto es. Es que si ampliamos un poquito la mirada, pues igual que yo he visto pájaros y me alimenta cada mañana cuando los oigo, pues habrá otras personas que tengan que ver, no sé, pues a la persona que tiene a su lado, que le está pidiendo cariño, o a su jefe que está gritando, pero el problema que tiene, porque viene todos los días enfadado, o el vecino que está solo, que por qué no le pasas y tú le preguntas qué es lo que te está pasando, necesitas ayuda. Yo creo que esa reflexión no es porque ahora me haya vuelto una loca de los pájaros, sino porque tenemos que abrir los ojos y la mirada a lo que está a nuestro alrededor y estar presentes en el aquí y en el ahora, ¿no? Es un poco la base del mindfulness. Fíjate qué interesante esto que comentas, Maite, porque estoy Mm, convencido de que esa capacidad que siempre has tenido, ¿no? Esto es lo que dicen siempre, ¿no? Por eso es tan mm, importante el foco y dónde y cómo mirar, porque cambia por completo. Estoy convencido que en la empresa en la que sirves, en tu familia, esos matices también han empezado a aparecer más, ya estaban, ¿no? Pero al final uno no puede elegir, mi punto de vista, ¿eh? No es la verdad, pero no puede elegir, ahora pongo foco a los pájaros y después no pongo foco a mis compañeros, o no pongo foco a mis compañeros y no pongo foco a la fauna, flora que hay en no sé dónde. Yo creo que al final empiezas a tener una conciencia más ampliada de la realidad. Y yo creo que esto es un regalo. Y fíjate mm. lo que es necesario, no es suficiente, pero creo que es más necesario que nunca por lo que estamos viviendo y por lo que nuevo que está por venir. Porque si seguimos así, es posiblemente que nos perdamos y que no sobrevivamos, porque está cambiando todo tan rápido que ya no vale poner las orejeras 5 o 20 años. Antes las grandes empresas tenían planes a 20 años y funcionaban, ¿no? Después ya de 2008 a un año, Ah, 6 meses, y ahora casi estamos y ahora iterando ya casi semana al a día. semana, casi, ¿no? Entonces fíjate que símil más bonito nos acabas de regalar, de donde empiezas a ver de forma sutil, ¿no? De repente también se amplía tu percepción de otras cosas, ¿no? Y claro, aquí entra algo que antes me ha regalado también, que es que cuando uno ve ciertas cosas, no puede volver a no mirar. Intentas a veces no mirar, pero ya sabes que está eso ahí, ¿no? Y al final ese dolor es mucho más intenso que, ¿no? Que el decir, oye, vamos a mirar qué hay aquí para mí, ¿no? Claro, porque una vez que te ha resonado ya como no sé, cómo miras para otro lado. Yo creo que ya es imposible, ¿no? Ya es, bueno, no sé, además la felicidad o la paz interior que te da cuando te das cuenta, ¿no? Y, y yo creo que es que le pasa a todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, que por circunstancias de la vida, pues igual no es el momento, ¿no? De cada persona igual. Pero es una plenitud la que encuentras cuando dices, no, es que lo que quiero es esto, ¿no? Y mi manera de encontrarme primero a mí y luego poder ayudar a los demás, pues te llena de gozo, vamos, yo creo Qué que bueno, total, ¿no? De qué bueno. tranquilidad y de paz, sí, sí, sí. Fíjate, ¿no? Antes también, no sé si durante la conversación ahora o la previa que hemos tenido, hablabas de algo que para mí es como una brújula, ¿no? Acabas de nombrar la serenidad, ¿no? Y calma, calma o calma interior, serenidad. Entonces hablabas de coherencia, ¿no? Yo estoy convencido que podemos enfermar por ausencia de coherencia diferida en el tiempo. Llega un momento que si lo que no piensas, lo que dices, lo que haces, lo que sientes es muy diferente entre sí, hay algo que acaba pasando en ti para darte avisos o directamente es un resultado de esa incoherencia, ¿no? Y yo cuando realmente me veo en tinieblas, ¿no? Y es algo metafórico, porque simplemente ayer y hoy no han sido buenos días en algunos aspectos, pero al final tener tu brújula a la que volver y decir, oye, hoy, por ejemplo, se iba a caminar 3 veces. ¿Por qué? Porque no seguía en un estado Necesitabas.
y bueno, tengo ese recurso, esa brújula que sé que conectar con la naturaleza y dar un espacio, a veces no es que se resuelvan las cosas, pero hay cosas que se calman, ¿no? Pero claro, si tienes activa esa brújula, yo creo que al final es una forma de prevención o predicción de salud, de salud futura, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos estar sin ser nosotros? Y esto, claro, es un tópico, ¿no? Sé tú, tu mejor versión, hay que tener cuidado con esto también, pero yo creo que lo que estamos hablando aquí es mucho más, algo mucho más sencillo, que no fácil Sencillo. y más esencial, ¿no? Decir, oye, realmente en este momento de mi vida, ¿qué es lo que me está causando este sufrimiento, ¿no? Mm. Es decir, ¿por qué mi cuerpo, ¿no? Una pequeña temporada de estrés crónico o de picos de ansiedad o un estadio de pánico? ¿Realmente qué está pasando en mi vida para que mi cuerpo somatice de esta forma? Por ejemplo, ¿no? Aquí lo que comentabas de mindfulness, hay muchos estudios que hablan de esto. Interocepción se llama, ¿no? Que habla de la capacidad de dar cuenta de tus sensaciones y de cómo están tus órganos. Y esto no es otra cosa que lo que comentas con las aves hacia adentro. Por eso estoy convencido que eso lo estás haciendo hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Claro, es que que te pasará a ti, ¿no? Yo me encuentro con muchas personas y yo hasta ahora me pasaba. eh, es que no somos conscientes, o sea, no tenemos la conciencia de nuestro cuerpo, que yo creo que es la primera señal de alarma, ¿no? O sea, yo cuando he estado en momentos de estrés, pues porque, bueno, pues toda la trayectoria profesional que llevo, pues ha habido picos, bastantes años de estrés, pues el intestino, ¿no? O la cabeza, o el dormir por las noches, ¿no? Que dices, jo, pues he dormido más mal. Y te levantas diciendo, he dormido más mal, he dormido 5 horas, no voy al baño igual. Y ahí se queda. Y no te paras a pensar qué es lo que no funciona. O sea, yo creo que lo primero es conocerte, ¿no? Y darte cuenta de que el cuerpo te está avisando. O sea, algo pasa, ¿no? Entonces, es que yo veo a mi alrededor personas que no son conscientes, se me está cayendo el pelo. Pues fíjate, se me está cayendo el pelo. Oye, pero ¿y no te has parado a pensar por qué? ¿No? Entonces, yo creo que lo primero es parar. Bueno, Parar y observarte y darte cuenta de que no es normal todas las enfermedades que tenemos a nuestro alrededor, que yo creo que fundamentadas casi todas pues, por esta vida que llevamos de prisa y no sé, hemos perdido el norte, ¿no? Me da la sensación. mm, Entonces, lo primero es eso, darnos cuenta de qué nos está diciendo el cuerpo, ¿no? tal Y cual. luego aprender, yo creo que del cerebro, ¿no? Lo estábamos comentando antes también entre bambalinas, la importancia de estudiar sí, de aprender cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Ahora es súper fácil porque hay un montón de comunicadores y científicos que se brindan a la sociedad y ponen términos que antes no hubiéramos sido capaces de entender, pero es que ahora lo ponen tan fácil. O sea, yo sigo a unos cuantos, digo, es que les escuchas y entiendes, Tal porque cual. hablan en un lenguaje muy sencillo para las personas. Porque yo a veces cuando digo, pues ahora voy a estudiar neurociencia, y te miran como diciendo, ¿pero qué vas a estudiar tu neurociencia? Sí, porque es muy fácil, no neurociencia como tal, ¿no? Pero la neurociencia del día a día, como llamo yo, ¿no? Mm, Pues el saber que el cerebro nos juega una mala pasada, ¿no? tal cual. Eh, el cerebro yo creo que tiene dos funciones vitales, que es una, el ahorro energético, entonces todos son hábitos, ¿no? Para que intentes consumir la menor energía posible. Y otra pata de nuestro cerebro es no te salgas de tu zona de confort, por Dios, porque eso es un peligro, ¿no? Entonces intenta salvaguardarnos de estas dos maneras. Entonces yo cuando me lo contaron y lo empecé a entender, dije, claro, es que si yo me quiero salir de mi zona de confort, lo primero que me vienen son todos esos pensamientos negativos, no, porque te va a pasar esto, no, porque fíjate tú, no, 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 no. Y tienes que parar, Rodri, que te habrá pasado y decir, bueno, Tal cual. existe este pensamiento negativo, pero, bueno, negativo, no tan positivo, pero existen estos otros, ¿no? Y yo soy dueña de dirigir esos pensamientos. Esto es. Entonces yo creo que, y con los hábitos yo me he dado cuenta, o sea, el hábito es un pensamiento, los pensamientos son hábitos. Mm, O sea, yo cuando veo la típica persona ceniza que todos conocemos, es que tiene un hábito de pensamiento negativo. mm, Entonces, claro que es complicado. Tienes que volver a hacer otro camino neuronal para hacer ese hábito, para cambiar ese hábito, ¿no? Entonces, tal claro, cual. si jugamos con desventaja porque tenemos un cerebro que nos está todo el día intentando, pues eso, ahorrar energía y no llevarte a zonas que no conoce, pues nos lo pone difícil. Mm. Entonces hay que hacer un ejercicio interesante, ¿no? De reconocimiento. Mm. Pero fíjate qué interesante ese ingrediente de curiosidad, ¿no?
que a ti te lleva a seguir profundizando, que es una cosa que hablábamos hace ya unos meses, ¿no? Qué importante Mm, no perder esa mente de aprendiz, porque fíjate, Nazaret Castellano, que también colabora con Trabaja en sí, Iracara, Naza es ha crecido en redes brutal por esto, porque lleva veintitantos años estudiando en los mejores institutos, algunos de Alemania y de Reino Unido, y ahora está en la parte divulgadora. Pero no solo eso, en Iracara, pues venimos del Escorial de 7 días, donde, por ejemplo, los clientes hemos pagado todos nuestros gastos y costas, muchos trabajadores han ido gratis y el pequeño dinero para financiar algo del producto que había que utilizar. Nos han hecho analíticas de sangre antes, durante y después. así, ¿eh? De saliva antes, durante y después. Las de sangre para biomarcadores, saliva también, porque se puede detectar cortisol y otras hormonas. Y después una EGG, encefalograma, con un casco de solución salina, que es pionero en Alemania, que también ha sido por voluntad de esa persona, se lo han traído en coche, antes, durante y después. Y va a ser una investigación de 4 años con colaboradores del entorno de Niracara. Por eso te digo que yo a Qué veces chulo. esto se me Mm, olvida y caigo en pozos donde a veces uno pierde un poco la fe, si se puede hablar en estos términos, pero realmente hay muchas personas, y por eso para mí es importante estos grupos de soporte, para ver que el propósito que tenemos no es único, no estamos solos, ¿no? Porque lo que hablábamos antes, a veces uno se siente muy solo dependiendo del entorno en el que está, con todo respeto al entorno. Pero si el entorno sigue igual y uno ha cambiado, ya no solo va a ser diferente que te entiendan, sino que vas a detonar posiblemente mecanismos automáticos de miedo. Porque algo en el entorno ha cambiado, no lo entiendo y por lo tanto es amenazante para mí. Entonces, fíjate al final cómo esto llevado a lo que estás comentando de neurociencia, conexión del cerebro con el aparato digestivo, cerebro, corazón, corazón, aparato digestivo. Estamos, yo creo que en los primeros peldaños de conocimiento. sí, Y a muchos médicos de cabecera, yo se lo decía, Maite, para que veas, digo, pero ¿cómo no estés haciendo terapias como las últimas de última generación que incluyen alimentación, ejercicio y cognitiva, ¿no? Terapia de Maestú, que es otra persona que lleva estudiando demencia de Alzheimer 25 años y que también está en el hub de Niracara, ¿no? Me dice, Rodri, porque, vale, yo veo, te hago un análisis de heces que hay un desequilibrio. Se llevan haciendo trasplantes de heces, no lo sabemos, pero cantidad de años con espectros autistas y otros temas. Lo que pasa es que comúnmente no se conoce. Y lo que me decían es, ya, ¿y qué hacemos con esto? Y digo, bueno, al menos sabes que algo no va bien, que ya para mí es mucho, y a partir de ahí uno puede ponerse en manos del mejor profesional o la mejor profesional que encuentre y ir viendo que la mente a veces no se la puede arreglar desde la mente, la tienes que arreglar desde el corazón, la parte emocional, o desde el cuerpo, la parte física. Y fíjate hasta qué punto, que esto creo que lo hablamos un día, yo tuve dos clientes en unos programas de empresa que al final, como había llamadas y emails de consultas individuales, me comentaban sus casos. Y dos personas, dos chicas en particular, habían sufrido depresión hacía unos años y les habían diagnosticado cuadros depresivos años después. Y ellas sentían, intuían, tenían la corazonada de que eso no era depresión. Si lo anterior era depresión, esto no era depresión. esto no era. ¿Y sabes lo que les sucedió a las dos chicas? Dieron con diferentes profesionales y llegaron a un argumento común de que había bacterias cambiadas de intestino grueso a intestino delgado. Es decir, un desequilibrio intestinal te puede causar al final resultados en un cuadro médico de depresión. De Pero el problema depresión. no está aquí, ni está aquí, en este caso está aquí. Estaba en el Entonces, intestino. fíjate hasta qué punto, qué bonito empezar a ver que somos una ecuación multivariable. Por eso ahora también te quería ofrecer a modo de regalo también, ¿no? En base a tu historia. Es decir, un profesor de estructuras hace poco me decía, Rodri, los viajes tienen que ser de ida y vuelta. Yo ahora estoy volviendo otra vez al mundo de ingeniería para ofrecer a las mentes racionales esto que estamos hablando. Fíjate qué bonito que tú también estás en ese camino, en el cual Sí, todo lo que hemos aportado en nuestra vida profesional, lejos de que sea una sensación, ¿no? de sufrimiento, de duelo, digamos, de todo esto que he aprendido, ¿cómo lo puedo apalancar con lo nuevo para crear algo mucho más potente y coherente conmigo? Porque fíjate que todos los años en multinacional de ingeniería, desarrollo de negocio y demás, me está ayudando ahora a poder entender esto para que a partir de esto que yo he vivido, poder hablar su lenguaje y poder solventar o dar los ingredientes para o solventar un darles. problema. Eso es. Entonces, fíjate qué interesante esto que estás comentando. Por eso te decía, vidas paralelas. Yo creo que Sí. muchas personas estamos en vidas paralelas. Sí, 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 sí. Yo a Naza, bueno, Nazaret, la vi aquí en Logroño en el Foro de la Espiritualidad, Ay, que hacemos todo, bueno, se hacen todos los eneros para comenzar el año y nos da como las pilas. Y eso es una de las personas que te digo, ¿no? Que acercan la neurociencia a las personas de a pie. Y yo creo que gracias a este acercamiento, ¿no? de la ciencia
a las personas podemos hacer mucho, ¿no? Y no nos tenemos que olvidar que, bueno, que luego también tiene que haber espiritualidad, que tiene que haber, o sea, yo creo que nos tenemos que nutrir de todos estos campos, ¿no? De la ciencia y luego también a nivel espiritual, para poder, pues eso, mirarte dentro y estar tranquilos, ¿no? Y poder crear y poder, bueno, pues y tener esta luz que aparece en tu libro de Guardianes de Luz, primero tuya y luego pues intentar ayudar a los demás. Claro que sí. Qué bonito. Fíjate, yo las Mm, primeras veces que empecé a escuchar de esto fue hace ya bastantes años con Punset y Redes, que yo sí, creo un poco su intención, ¿no? Aterrizar en lenguaje común a aquellos avances, ¿no? Y ya me acuerdo de que nos comentaban de unos taxistas de Reino Unido o Nueva York que les habían medido y hablando del cerebro, aumentaban ciertas zonas, ¿no? Ahora sabemos que parte del neocortes aumenta, se hace más grueso y que la amígdala se y la reduce amígdala se reduce. y que eres capaz también incluso de inhibir la red por defecto, creo que hablabas con piloto automático, ¿no? Es decir, en ese fin de ahorrar energía, que claro, las personas más técnicas, esto en nuestro día a día a veces es un objetivo, ¿no? Para reducir consumo energético, lo que fuera, pues nosotros, yo como lo veo y como intento trasladarlo, que somos la obra de ingeniería conocida posiblemente más perfecta. Nos autorregeneramos. Menos mal que no nos tenemos que preocupar de respirar o que esta bomba, que es mucho más que una bomba, siga latiendo. Claro, es que somos muy limitados, pero a la vez somos una obra de arte. Es decir, y desde ahí yo creo que podemos también mandar mensajes súper bonitos, ¿no? Que es posible vivir de una forma diferente. No sé esto qué te parece, ¿no? Pero es un poco, ¿no? Se Cuando puede hablas, vivir de una sí, forma se puede diferente. vivir de una manera diferente. Y cuando hablas de que somos una máquina perfecta, a mí me encanta porque en una de las charlas que escuché a Nazaret, hablaba de que, claro, de que la ciencia no lo sabe todo, ¿no? Sobre todo el tema de la consciencia, ¿no? Y hablaba de que se empezaba como a medir la consciencia universal, ¿no? De que la consciencia parece ser que incluso la respiramos, la introducimos en nuestro ser y la compartimos, ¿no? Y yo hablando de la consciencia, luego me he cogido otros libros y así, claro, yo creo que tenemos que ser conscientes, ¿no? De que lo importante es ser consciente. Es que a mí la palabra conciencia me parece mágica, porque además creo que es que, por todo lo que voy leyendo, realmente es lo que nos diferencia, ¿no? De, pues no sé si de un animal o es darte cuenta de quién eres, o sea, ponerte delante de un espejo y ser tú, ¿no? Y darte cuenta de que eres. Entonces ese eres, uniéndolo un poco con lo que hemos hablado al principio de las capas de cebolla que yo cuando era pequeña preguntaba tanto, ¿no? Yo le preguntaba a mi madre, pero si te quitas esa capa, si tú no eres mi madre, claro, mi madre me miraba a la pobre mujer como diciendo esta, pero claro, si vamos quitando todas esas capas, al final está la conciencia, pero es que la mía es igual que la tuya. Yo es mi, ¿sabes? Como un poco mi manera de pensar y entiendo que la de muchas personas, ¿no? Entonces, si fuéramos conscientes de ello, pues fíjate tú pensar que todos somos iguales, ¿no? Qué cosa más bonita. Que todos tenemos las mismas necesidades, los mismos anhelos. Si al final yo creo que somos más sencillos dentro de lo complejos que somos como seres humanos. Fíjate tú qué maravilla. Somos unas máquinas, la que dices, perfectas. Anhelamos lo mismo. Ser queridos, entiendo, que nos quieran y querer, ¿no? Tal No cual. creo que sea más complicado que todo eso. Entonces eso está dentro y hay que mirarlo y verlo. Fíjate qué cosas más, cuántas Mm. cosas y qué cosas más interesantes, ¿no? Cuando hablaba de perfección, sobre todo es algo que me gusta también provocar un poco a mis colegas, ¿no? A mis homólogos. Em, Cuando diseñas un puente, un aerogenerador, aunque no lo sepas, te estás inspirando en la naturaleza, en lo que ya es. Es difícil que tú puedas diseñar algo que no hayas comprendido de alguna forma diferente. Luego puedes unir, ¿no? El trapo con el palo y es Me una juego. fregona, ¿no? Pero necesitas conocer que hay un trapo, ¿no? Y un palo, ¿no? Y, y esto de la conciencia, fíjate, hace 2 años y medio, 3 igual ya, hubo un congreso de neurociencia aquí en el Hotel Miguel Ángel, hace 3 porque no había COVID, que ahí conocí a NASA y empecé pues con Inacar a colaborar un poquito. Y había una persona que estudia esto con algoritmos matemáticos, machine learning, Giulio Tononi. Y una cosa que me llamó la atención, me compré su libro, que es un libro muy complejo, y él hacía muchas referencias a cuadros del Prado, a obras de arte. NASA y Gustavo, que ya te comentaba que Gustavo, el Sí. director de Ni la cara, si no te forma con él, tienes que hacer algo con él para que veas el enfoque, porque seguro que también te puede aportar. Ambos, aun sin ser conscientes o siendo conscientes, ¿no? Tienen filósofos dentro, tienen arte dentro,
Hace poco una publicación de NASA ponía uno de los cuadros que representan un abrazo, ¿no? Hablaba de la importancia de los abrazos, luego la parte de medición y luego un cuadro que ahora no recuerdo el autor, pero que es súper conocido, ¿no? Gustavo conoce filosofía griega, oriental, es decir, cuando yo veo esto, no puedo hacer otra cosa sino decir, quiero pasar tiempo contigo y quiero aprender de ti, porque realmente yo a veces renuncié porque pensaba que era incorrecto ser dos cosas a la vez, ¿no? Yo recuerdo el mito de Platón con 17 años en filosofía que marcó un antes y un después, la asignatura de psicología que cogí computativa en bachiller, en el bachiller tecnológico, que peleándome un poco me dejaron cogerla, y empecé con los perros de Pavlov, necesidades de Maslow, siempre ha estado conmigo, pero en un momento de mi vida en el entorno en el que estaba, y yo por supuesto asumo mi responsabilidad, solo se podía hacer una cosa, ¿no? Claro, había tanto trabajo que solo podía ser una cosa. Y esto es algo que después ha sido un viaje, ¿no? De quitarte capas de cebolla o armaduras, ¿no? Como Robert Fisher, ¿no? En El Caballero de Armadura Oxidada. Y al final se queda la esencia. Y tal vez la esencia es esto que también estás describiendo, ¿no? Esa conciencia que une todo, ¿no? Yo como imagino la conciencia, a veces se habla, ¿no? ¿Qué es el cerebro? ¿Qué es la mente? Vale. ¿Y si la conciencia es lo que aúna todo, ¿no? Porque aquello de lo que no eres consciente no existe, por definición. Fíjate el caso de esos pajaritos en el río. O fíjate lo que me está pasando a mí con Cantabria los últimos años, que estoy allí desde los 2 años de edad y, y yo las playas, los pinares, no me llamaba mucha atención. Ahora siempre que voy, hay un paseo por Liencres asegurado y si no por Suances. ¿Por qué? Porque parece ser que ahora hay una parte de mí que se ha dado cuenta que eso era importante o que había normalizado en su día, que estaba siempre ahí, por lo tanto dejó de tener importancia, pero ahora es como esa Y vuelta, ¿no? ahora, Fíjate qué bonito, darte la oportunidad de volver a redefinir esto, ¿no? Y pasa a veces con una relación, no sé si te ha pasado, con una amistad, con lo que fuera, que de repente sucede algo, lo que fuera, pero también si uno lo observa, es una nueva oportunidad de volver a restablecer eso desde un lugar más sano actualmente, porque igual habéis escrito, que no escrito, ¿no? De reglas no pactadas, hace 20 años o 30 años habíamos pactado algo en base a nuestras prioridades, anhelos, y lo que fuere, pero ya no somos eso y nos seguimos rigiendo por esto, igual que la empresa, ¿no? Yo ahora me estoy encontrando con muchas empresas, Maite, que tienen realmente están sufriendo problemas pero no quieren hacer para cambiar realmente, ¿no? Oye, este problema de 2 años que has hecho, todo esto, ¿funciona? No, pero quiero que me des una conferencia y que me motives a todo el personal. Con una conferencia, ¿no? no, Una eso no. formación de 4 horas. Eso da para lo que da, pero date cuenta que yo creo que ahora es como y discúlpame un poco la expresión, ¿no? Pero un poco radical, como un renacer, que no es descartar lo anterior, sino aglutinar lo antiguo con lo nuevo y buscar una receta que hoy funcione. Porque no hay mayor locura, decía Einstein, o se atribuyen a él, que esperar otra cosa haciendo lo mismo. Es decir, estamos ahora en este momento crítico donde todo se está tambaleando desde hace un tiempo y no sé todo lo que se va a aguantar sostenido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con lo que hay hoy, ¿no? Sí, yo creo que la única salida, o me da a mí la sensación, es de que paremos de verdad y nos miremos, ¿no? Y que cada uno busque esa luz, ¿no? Que hablas tú en Guardianes de Luz. Y yo creo que sería, a ver, no voy a decir sencillo, ¿no? Porque no lo es, pero yo creo que hay que buscar, cada uno tiene que buscarse dentro, ¿no? Y saber qué es lo que quiere. Y es lo que hemos hablado antes, y es que no es cuestión de cambiar de trabajo, ni es cuestión de cambiar de actitud, ¿no? Y tener actitud frente a la vida y darte cuenta de que sí que tenemos fecha de caducidad, aunque no sea anunciada, y yo creo que nos iría a todos Wow. bastante mejor, ¿no? Fíjate, esa palabra que has comentado. Hoy he tenido una reunión por la mañana con una persona suiza por un proyecto de fútbol que tiene y sacó eso, ¿no? El quinto elemento, hablaba de entrenamiento físico, táctico, ¿no? Lo que estamos hablando es de otro perfil y de repente nos vamos encontrando por el camino. Y la quinta era la actitud. Y le digo, en el MBSR, en el protocolo de reducción de estas etapas de mindfulness, tenemos una triada, tenemos muchas más cosas, pero una de ellas es una triada, intención, atención y actitud. De Y actitud. fíjate qué bonito, ¿no? Sí, Porque la actitud sí depende de uno. Es decir, no depende de lo que pasa, pero sí cómo tú enfocas lo que pasa. Yo hoy, por ejemplo, llevo 2 noches durmiendo muy mal, ¿no? Ha habido diferentes cosas y he estado 2 noches durmiendo muy mal. Depende de mí autocuidarme. Me he tenido que, lo que podía liberar de agenda lo liberaba, lo que dependía de mí. Las reuniones iba con lo mejor que tenía. Y a partir de ahí, esos huecos que era para hacer y sacar trabajo, lo que te comentaba, me he ido a pasear hoy 3 veces. ¿Por qué? Porque uno da cuenta desde que ese lugar te va a llevar a enfermar aún más. Es decir, si ya sí, estás durmiendo bien
y aprietas un poquito más, ya sabes y conoces ese lugar y decides al menos no echar más boletos, Más. ¿no? A ese resultado. Entonces, fíjate que lo que has dicho es precioso y pasa por uno. Al final es, ¿qué depende realmente de ti? Jobar, si después, con todo el respeto, que cada uno coma lo que quiera y está bien, pero si comes un alimento X y cada vez de eso hay una correlación con que empiezas a tener problemas intestinales, oye, ya se encontró una correlación. Ahora hay mucho por mejorar en los análisis, ¿no? Epigenéticos, psicogenéticos o nutritivos, ¿no? Pero bueno, pero hay gente haciendo cosas buenas. Y si no, sé tú tu investigador. Oye, si cuando hago A sale B y B no me gusta, vamos a intentar cambiar, ¿no? Y es un poco esto, el pasito a pasito, porque fíjate el otro lado, Maite, que yo en ocasiones me he encontrado estos años, empecé a estudiar coaching hace 7 8 años y yo he tenido compañeros, directos e indirectos, que cero juicio, ¿no? Porque parte del viaje para mí es aplazar el juicio. Una vez que conectas, al final no tienes ni idea de lo que está pasando a otra persona, a veces no tienes ni idea de lo que te está pasando a ti, por eso también es tan bello este viaje, ¿no? Pero que dejaron todo. Es decir, literalmente, página en blanco, y por el camino se dieron cuenta que tampoco era eso, ¿no? Ujú. Es decir, por eso yo siempre digo a la gente cautela, ¿no? Actitud pero cautela. Cuando salgas de, o esto nos decían, ¿no? Mis profesores en retiros y yo lo hago cuando a mí me toca. Les digo, por favor, si podéis agendad un día después sin mucha actividad y sin tomar decisiones importantes los próximos 2 o 3 días. Porque a veces estás aquí y a veces estás aquí, pero desde aquí no es bueno tomar No es bueno decisiones. tomar decisiones. Entonces, fíjate, ¿no? Cómo también ese mirar hacia adentro necesita de una cierta paciencia y pozo y acompañamiento que no digo, puede ser un amigo, una amiga, puede ser un grupo, pero que te ayuden a entender también la realidad, porque se distorsiona también de nuevo la realidad. Y a veces pensamos que, como tú bien decías, y hay gente que lo hace y es maravilloso, dejo todo, vendo todo y me voy a dar la vuelta al mundo. Bien, pero entiende si realmente es eso lo que necesitas. Porque ya hay Mm. películas y personas que nos han precedido que se han dado cuenta que la felicidad, si no es compartida, no es felicidad, que a veces escapar, aunque te salva momentáneamente, si estás mucho tiempo, ¿no? Es otra fuente de sufrimiento adicional, ¿no? La habitación o el escape. Entonces, fíjate qué bonito mirar y con actitud y con tolerancia hacia ti, ¿no? De intentar también seguir el proceso, porque queremos las cosas rápido. Yo soy el primero, ¿no? Es decir, Sí. hay cosas que digo, oye, y a veces me digo, no, venga, septiembre de prospección. Y estamos a día 20 o día 19 y digo, ya, y digo, todavía te quedan 10 días, tranquilo. Es decir, y esto, ¿desde dónde lo gestiono? Con este entrenamiento de atención que venimos hablando. Para mí ha sido el gran regalo. En eso puedo hablar de buenas cosas. Y después, una vez te adentras en esto, das cuenta que lo llevas haciendo toda la vida. Lo que pasa es que no le habías puesto nombre. Y decides entrenarlo conscientemente, que creo que este es el paso, ¿no? Es Claro. decir, la atención siempre está. Oye, el proceso de percepción ha sido un regalo que se nos ha sido dado. Y ya por defecto somos capaces de ir poniendo foco a pesar de que estamos dentro de una guerra de atención constante, pero se puede entrenar, ¿no? Tú tienes una musculatura básica que si andas un poquito y tal, vale, pero cuando das cuenta de que igual tienes problema de espalda y que fortaleciendo cierta zona muscular te permite, o un pilates, ¿no? Descomprimir cierta zona te permite tener una vida más saludable, lo que haces es entrenar aquello que ya funciona o que está dejando de funcionar. Y para eso lo que dices, o pones atención y foco o no das cuenta. No das cuenta y es complicado, ¿eh? Porque lo que hablabas de la realidad, ¿no? Qué es la realidad? ¿No? Porque yo ahora, por ejemplo, que estoy yo creo, yo practico conmigo, ¿no? Antes de practicar con nadie. Y ahora mismo, cada vez que tengo un pensamiento, o sea, ya sabes que la realidad, a ti te entran los inputs por los sentidos, ¿no? Y claro, ahí está la amígdala, ¡pap! Entonces yo ahora tengo un pensamiento, pues me pasa cualquier cosa y pienso, ¿no? Y después de haber tenido ese pensamiento digo, vale, eso es lo primero que a mí me viene, pues por todo el bagaje que llevo, pues por toda la mochila que tengo, etcétera. Pero, ¿por qué no puede ser este otro pensamiento? ¿O por qué no puede ser este otro, no? Entonces sí que voy analizando, llevo ya como todo este mes escribiendo, pues mira, ante esta situación, lo primero que me viene a la mente es este pensamiento. Primero la emoción, luego el pensamiento, ¿no? Pero bueno, lo voy añadiendo, lo voy escribiendo. Y es increíble, Rodri. Es que además podemos y debemos ser dueños de nuestros pensamientos. Podemos y debemos. ¿Y por qué no optar a esos pensamientos que van a ser más beneficiosos para mí, ¿no? Para cada uno de nosotros. Entonces, es un ejercicio muy complicado, porque es verdad que el cerebro está constantemente y como no vamos sin mirar, entonces una reflexión muy buena
yo creo que para todos es eso, es parar, ser consciente, abrir las miras, ¿no? Ser muy consciente de todo y sentirlo, no sé, todo, ¿no? Y luego eso, parar y decir, bueno, este es, ante cualquier situación, esta es la primera emoción que me viene, que me alberga y el primer pensamiento, ¿no? E intentar modificarlo, ¿no? Porque la realidad es eso, la realidad la podemos construir y la debemos construir nosotros, Es no. maravilloso. Mm. Y fíjate, ¿no? La definición de mindfulness que utilizamos en el protocolo MSR me sorprende cada día más porque ya está todo ahí, ¿no? Es algo así como la conciencia que surge al prestar atención de una forma determinada, con intención en el momento presente y aplazando el juicio. Claro, eso es, eso Y, es. y este trabajo es constante con uno mismo y con tu entorno, y con uno mismo y entender que no, como bien dices, no somos nuestro pensamiento. Y que cuando viene ese pensamiento, entender realmente, porque fíjate la mente, a ver qué te parece esto, ¿no? A veces pensamos que el estrés solamente son los malos de la película, ¿no? ¿No? Porque me cohibes, me limitas, ¿no? Pero yo una cosa que intento hacer conmigo es entender como si fuera una empresa. Imagínate que una empresa está compuesta por 4 personas y de repente una persona coge todo el trabajo y esta persona acaba reventando. Claro, imagínate ahora que esas 4 personas es, ¿no? Tu mente o tu parte más cognitiva, tu corazón, tu parte física y tu parte espiritual. Yo he habido momentos de mi vida que le he estado pidiendo a mi mente todo. Que sientas, que percibas, que, claro, mi mente tendrá los límites que tenga, pero tiene límites. Entonces llega un momento que uno rompe y a veces no rompe la mente, rompe el cuerpo, ¿no? Rompe Esto el en cuerpo. coaching se ve, ¿no? Como los caballos la mente y el cuerpo lo que se va arrastrando. Pero el hecho de que invites a todas tus partes, a todo tu ser, de forma consciente a la mesa, te permite repartir carga. Y cuando te venga un pensamiento, decir, pobre pensamiento, que viene detonado siempre por esta emoción. Vale, ¿por qué surge esta emoción? Por esto. Vale. ¿Y dónde siento esta emoción? Que a veces, yo me acuerdo de las primeras formaciones hace años, que un compañero que tuve en una de ellas, lo recuerdo como si fuera hoy, cuando nos preguntaba la profesora, nos decía, ¿y dónde sientes esa emoción? Y mi compañero me daba así con el codo y me dice, ¿esta señora qué dice? ¿No? Claro, fíjate si estamos desconectados, que de alguna forma nos damos cuenta que, como tú bien has dicho, el cuerpo te avisa antes de un infarto, y no soy experto médico, pero en la mayoría de casos suele haber cosquilleos, la otra parte del cuerpo, antes de un gran ictus, a veces incluso, le pasó a un compañero de trabajo, se le Sí, cayó ¿no? media cara, ¿no? Mm. Y ahí todavía hay momentos que lo coges a tiempo y es reversible, ¿no? Pero claro, fíjate cómo el cuerpo nos habla, pero no le hacemos ni caso, ¿no? Hasta el punto, de este caso de este amigo, que podemos ser nosotros en cualquier momento, ¿eh? Pero ¿qué dice esta persona, no? Es decir, te dice, ¿no? Interocepción, que te des cuenta de lo que te está diciendo el cuerpo, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, ¿no? Y esto está muy relacionado también, que lo hemos hablado, con los valores de uno. Es decir, si para mí la confianza en una persona, ¿no? La mentira es lo contrario. Yo cuando me siento engañado o percibo, detecto una mentira, por supuesto que lo primero que intento hacer es, oye, ¿esto es cierto? ¿No es cierto? ¿No? Como ese filtro socrático, ¿no? ¿Es verdad? Es ¿Ayuda? Tururú. verdad. Pero después llega un momento que digo, vale, esto ha sido así. Eh, vale, ¿dónde estoy sintiendo esto? Y de repente es que tengo un dolor terrible. Y esto es de las cosas que me detonan incluso llanto en ocasiones por frustración, decir, oye, no puede ser, ¿no? Digo, claro, fíjate que si das cuenta y abrazas esto, la información, la cantidad de información que hay ahí, ¿no? Que tienes codificada en base a tus valores, tu forma de ver el mundo, lo que es importante para ti, lo que representa para ti esa persona, ¿no? Antes me mencionabas 2 variables que creo que son claves, el apego y el ego. Pero es que son maravillosos. Es decir, yo cuando siento apego por algo, por alguien, a veces se habla, ¿no? Desde un lugar inicial de rechazo, ¿no? Parece un proceso de duelo. Primero hay un rechazo, ¿no? Después, porque me pasa a mí, una negación, una negociación, hasta una aceptación. Yo creo que esto es un poco lo mismo, ¿no? A veces decimos, uy, el apego. Coño, para mí el apego quiere decir que ha habido amor y que hay algo importante ahí, ¿vale? Otra cosa es que el apego domine, ¿no? O no me permite avanzar. El ego te protege como sistema de supervivencia. El problema, como le decía a esta persona de, de Suiza, le digo, le comenté algo, le comentó algo de ego, expresé yo algo de ego y él puntualizó y digo, por supuesto, totalmente de acuerdo contigo. El ego se puede utilizar en parte, ¿no? Una cara o otra cara, polaridad positiva o negativa, pero cuidado con quitar el ego de ti, porque también es otro mecanismo de autoconfianza, de defensa, que bien utilizado te puede permitir salir de un aprieto y seguir tirando. Pero claro, mal utilizado no te permite
escuchar a otra persona, aprender de otra persona, dar cuenta que es un obstáculo para abrirte a una relación nueva o a una formación nueva. Entonces, fíjate qué bonito que yo, claro, la teoría, ¿no? Lo he dicho. Y a veces no te das cuenta del momento, pero cuando eres capaz de separarte un poco de ahí, dices, oye, ¿sabes que esto duele un montón? Hoy me decía este otro compañero, Rodri, el dolor no se puede elegir, pero el sufrimiento sí, alargado en el tiempo. Digo, mira qué bonito también, que la filosofía budista y el CCT, ¿no? El protocolo de compasión, que también Stanford está detrás de él, habla de esto, ¿no? Que antes lo has dicho muy bonito, ¿no? La humanidad compartida, él, tal y como yo, ¿no? El, todo ser no quiere sufrir. Si tienes una parte cognitiva normal, nadie quiere sufrir. Y cada uno hace lo que puede para no sufrir. Incluso a veces buscamos caricias negativas porque preferimos que nos traten mal a que no nos traten. Fíjate hasta qué punto, si no nos entendemos, la que podemos estar liando, ¿no? Pero fíjate ese tal y como yo, a mí lo que me permite es ahora ponerme en un lugar de apertura total a Maite y ver, es que fue siempre así, es tal y como yo. Y a partir de ahí se abre para mí una ventana de oportunidad para poder conocer mejor a otra persona, para poder entenderlo, ¿no? Y esto todavía yo creo que como sociedad, y hablo también por mí, tenemos mucho por aprender porque de repente es otra forma de vivir, de relacionarte con la vida, ¿no? Y de Y repente se caen los títulos y todos somos, entiéndeme, cada uno con su bagaje, pero en cuanto a personas, todos somos personas y desde ahí todo es posible, ¿no? Y es importante, ¿no? Esa mirada, ¿no? De que todos somos personas, todos somos la que tú dices, cada uno, bueno, pues, pues por su historia, por sus estudios, por lo que sea en su lugar, pero todos somos personas, ¿no? Y antes cuando estabas comentando lo de cómo físicamente el cuerpo te da esas señales, el otro día estuve yo también con un señor que estaba tan enfadado que no podía hablar, no le salía ni la voz y quería comunicarse y no podía. ¿Sabes? Y yo lo miraba y yo decía, pero este hombre no se da cuenta de que, no sé si el enfado, el estrés, le está incluso silenciando. ¿Sabes? Es que no le dejaba ni le permitía hablar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que es un camino que todos tenemos que ver, ¿no? El estudiarnos, sí, el estudiarnos, el ver cómo reacciona mi cuerpo ante las emociones, ¿no? Que, ¿dónde siento la tristeza? Si se me pone en la garganta, en el estómago, ¿dónde siento la alegría, la ira? Entonces es tan importante conocerte primero a ti mismo, pues para luego poder dar, ¿no? A los demás, porque si Tal no cual. es imposible. Mm. Y fíjate qué bonito que yo creo que si tiramos de histórico, toda persona ha vivido esto en su vida. Yo, en 2014-2015, que tuve un cambio de Pamplona a Madrid, un cambio, vine con Carla, em, después cambié de jefes, un americano, un alemán, otro de grandes cuentas. Mi perfil era estar siempre a la altura de todo el mundo, por lo tanto era un 100% a cada uno como mínimo. Y ese año rompí pequeñas roturas, antibiótico y enfermedad de garganta y oídos, 6, 7 veces. Y ahí me empecé a encontrar personas, ¿no? Una persona me mandó un artículo de por qué los salmones mueren de estrés y empecé a decirme, eres un salmón, Eres un ¿no? salmón. Y de repente, claro, ¿no? Intentar remontar, esto es crónico, baja el sistema inmune, ¿no? Y es mucho más sencillo coger cualquier bacteria, ¿no? Eran infecciones de garganta y oídos. Otra persona me decía, ¿qué es lo que no quieres escuchar y qué es lo que no estás diciendo, ¿no? Y paradójicamente con el tiempo, fíjate que eso es algo que ya cosas había aprendido teóricamente en psicología de bachiller, pero empiezan a tomar sentido en mí porque lo vivía en primera persona. Y a partir de ahí fueron bajando, bajando, bajando y al año y medio era un promedio de una infección anual, de 6, 7 Fíjate. a una infección anual. Y guardianes de luz, yo creo, no se puede medir o no se ha podido medir de forma al menos objetiva, de forma subjetiva, fue, fue, ya está. Ya está. Y ahora lo de Mindfulness para ingenieros es otro, pero sin guardianes de luz, Mindfulness para ingenieros no habría sido posible. Porque ahora es volver a casa, a mi antigua casa, que tiene etiquetas de mí, tiene una idea de mí, que funcionaba, que había cierto éxito. Y claro, ahora vengo siendo el mismo, pero bastante cambiado, al menos en la parte divulgativa. Y ahora ya me estoy enfrentando a uno de mis mayores miedos, que es el rechazo, el no reconocimiento, el que me dejes de querer. Pero fíjate que todo, cada libro que he ido publicando siempre fue primero para mí. Cada formación que he cogido desde entonces eran para mí. Antes me formaba para ayudar a los demás y está muy bien, pero no me había dado cuenta hasta cierto tiempo, fue en el segundo grado de coaching, cuando digo, oye, si el primero que te hace falta es a ti, y a partir de ahí es un cambio de conciencia. Y dices, sí para los demás, pero ponte en el centro. Y para mí ha sido todo un proceso. Y fíjate que a nivel, al final de salud,
te vas dando cuenta que esto es así. Es decir, aprendes a vivir de una forma más sana, sin renunciar tal vez, y entendiendo que a mí me encanta tener cierto estrés. Y uno ahí se acaba dando cuenta que cierto nivel de estrés es maravilloso, incluso beneficioso. El problema es cuando te pasas de la raya, ¿no? Entonces, al final, creo que es como un proceso muy bonito de vida, en el cual somos prototipos uno a uno, y uno puede de alguna forma ir regulándose y aprendiendo, ¿no? Esto me va bien. Comunicarme con esta persona me desinfla. Con esta persona me cargo de energía. Y al final, después viene Nace y te dice, ¿sabes qué? Que ya hemos demostrado que cuando subes a un autobús subes de una forma, cuando bajas, bajas de otra. Y cuando bajas te estás llevando parte de todo eso que tenía ese autobús. Es decir, esto se ha medido ya. Entonces ahora ya no es discutir de si eso es así o no así. Es así. Es Ahora que ya está. veremos qué hacemos con esto. Hay personas, te habrá pasado cantidad de veces, que estás media hora y acabas reventado, sumideros de energía. Y esto, y a veces, oye, sumidero de energía seré yo para otra persona. No, por eso cuando hablan de personas tóxicas así libremente, yo digo, cuidado, porque al igual que tú eres o recibes toxicidad, a veces eres tóxico para otro. Yo a alguien que le cuento estas cosas en ocasiones, soy tóxico, porque todavía no es su momento y le hace daño. Es decir, Yo ahí, fíjate, Rodri, que además me encantaría que me dijeras qué te parece. bueno, ¿Sabes cuando estás con una persona que no conoces de nada? Puede ser nuestro caso, ¿no? Desde el primer día que empezamos a hablar y nos miramos a los ojos y es como que, bueno, como que podíamos irnos por ahí de cañas y tan ricamente y lo hubiéramos hecho siempre, ¿no? Yo, mis amigas se ríen porque digo que somos, que cuando a mí me pasa eso con una persona, digo que somos hijos de José. Y mi teoría es como, no está fundada en nada, pero como que vibramos en la misma sintonía, ¿no? Y yo no sé si tiene que ver, bueno, yo he sido educada en la fe cristiana, pero últimamente estoy eh, conociendo otras religiones. Y yo no sé si existirá o no la reencarnación, pero yo siempre he pensado que cuando me pasa esto que comentas, ¿no? Que tú para mí puedes ser una persona positiva y tu vibración a mí me da alas, me pone las pilas. Yo siempre digo, es que es hijo de José, ¿no? Y yo llamo a esas personas con las que conecto rápidamente, sin haberlas conocido, y digo, mira, un hijo de José, ¿no? Como que somos del mismo clan. Entonces, al final yo creo que todos somos del mismo clan, pero que no estamos en el mismo momento de vida, ¿no? Y ese momento puede cambiar a lo largo de tu vida, pues por las circunstancias que hay, ¿no? Pero yo sí, yo me pasa con las personas, cuando conecto al momento, digo, es hijo de José. qué bueno. Parece que nos estamos moviendo en el mismo, no sé si en el mismo grado de conciencia o en la misma, no lo sé, pero me carga las pilas, ¿no? Y luego hay eso, la típica persona que dices, Dios mío, como esté media hora más con él, me lleva la energía, ¿no? Tal cual. Y fíjate, si quieres te paso info, hay un autor que describió una escala de conciencia con medidas de impulsos musculares, ¿no? Kinesiología. No sé. Y es como una gráfica exponencial. Esto viene, por ejemplo, Ale Rovira, que difunde y divulga sobre análisis transaccional. Yo lo aprendí también antes de Mati Gemi, otra persona también que da conferencias, información en empresa y consultoría. Me acercaron estos autores, ¿no? A Claude Steiner y otros que llevan trabajando esto, y Eric Verne creo que es, em, desde hace tiempo. Y después está Hawkins, que ya te pasaré un relato que al menos la idea me parece muy interesante porque une muchas cosas. Es decir, él hace un barrido que, que va desde, él lo llama el poder o la fuerza, desde el poder o la fuerza, tiene varios libros. Y desde la fuerza es esta parte de forzar la situación, la culpa, el empujar, y desde el poder tiene que ver con una gráfica que empieza ya, ¿no? A medir a unas frecuencias concretas y lo va midiendo a diferentes frecuencias, ¿no? Que tiene que más que ir con el amor, no con la contribución. Y es muy interesante mirar, aunque sea de forma simbólica, porque responde a esto y responde también a un experimento que hizo la BCC, si no me equivoco, con diferentes tipologías de, bueno, de agua, y cómo con insultos o con ciertas personas la materia cambia de forma. Es decir, esto es brutal. Es decir, cómo la hay gente que no y que no le gusta el término, que me disculpen ya, ¿no? La musicoterapia o la risoterapia, que la gente es Se especializada en esto, especializa. muchas veces dice que ese no es el concepto, ¿no? Pero fíjate cómo el hecho de estar con una persona, escuchar una música determinada o no,
cambia de alguna forma la estructura subatómica de cierta materia. Entonces, que me digan a mí, de alguna forma, si no andamos un poquito perdidos en algunos enfoques, porque realmente yo como interpreto lo que tú comentas, que yo lo he sentido así, en muchas ocasiones estamos alineados, se puede ver de esta Estamos parte, ¿no? alineados. En valores, en visión, en tal, o directamente cuando estamos presencialmente, que esto también se ha medido, al parecer el campo magnético del corazón puede llegar a 3, 4, 5 metros. Hay una sincronía de cerebros y corazones. Si una persona está pasando un ataque de pánico, ¿vale? Y algo no muy extremo, y hay una persona muy serena y se abrazan, se tiende a un equilibrio. Es decir, esto ya se ha medido. Entonces, fíjate que para mí no es descabellado el ver que al final estás más cómodo con Esa las personas vibración que está vibran a tu en tu nivel, mismo ni mejor ni sentido. peor, Eso es. pero a una frecuencia, a la que sea, ¿no? Y fíjate hasta qué punto, después hay estudios en medicina también que hablan de elevar la frecuencia para evitar ciertos espectros de enfermedad. Yo ahí, la verdad que he leído bastante, eh, no conozco cómo están desde un punto de vista empírico o científico, pero hay tantas cosas hablando de lo mismo que mucho me da y posiblemente algún Que día por ahí. seamos capaces de encajar esto y decir, oye, es que esta persona me siento bien con ella. Fíjate que también correlaciona a las personas que vibran a altas frecuencias con que se acercan animales a ellos, los niños pequeños, es decir, porque es como un hogar, un lugar seguro, es decir, no ven amenaza. Y si te paras a pensarlo, cuando íbamos por la jungla, esto se escuchó una vez a Emilio Duró, tú no empiezas a mirar a la cara, ¿no? Porque las facciones también antes, este es amigo, enemigo, tú echas a correr. A correr rápido. Fíjate ahora si tenemos la capacidad de empezar a detectar de una forma subconsciente, que ya nos han dicho que el 95% de decisiones son antes subconscientes, inconscientes, ¿no? Que conscientes, si somos capaces ya de intuir, si atendemos a las corazonadas, este campo electromagnético, si algo resuena o no, o algo nos dice, cuidado con esta persona. Es que fíjate hasta qué punto llegaríamos, ¿no? ¿No? De conexión, de Que yo decir, creo oye, que yo creo que esa sensibilidad la hemos tenido siempre, porque al final seguimos, bueno, somos animales, ¿no? Y la corazonada, la sensibilidad, todas estas cosas yo creo que las hemos perdido pues por el rol este que hemos ido adquiriendo pues eso, de rapidez en la vida y de no pararnos a pensar. Pero cuántas veces una madre siente una corazonada, ¿no? Y siente, tiene una sensación de, ¿no? Eso al final tiene que ser vibraciones, tiene que ser la conciencia de la que estás hablando, ¿no? Que está en el inconsciente, pero que se refleja, ¿no? Esa intuición de algo va a pasar, ¿no? Y yo creo que eso está ahí. mira, Lo que pasa es que hemos perdido, sí, yo creo que hemos perdido esa capacidad que como animales yo creo que seguimos teniendo. Mm. fíjate que una frase que me ha causado algunos problemas y algunas alegrías es comentar a mis homólogos en su día que aquello que no somos capaces de comprender, ¿no? O validar o modelar, no quiere decir que no exista, ¿no? No existe. Entonces, em, yo estoy abierto. Es decir, yo ahora leo todos estos estudios y hay cosas que tienen sentido. Lo que pasa es que igual todavía, como dicen, ¿no? Que hay personas que se adelantan a su época. Igual algunos de estos estudios están creados por personas que se han adelantado a nuestra época en algún aspecto y vamos a ser capaces de validarlo dentro de unos años. Pero que ahora no lo podamos validar o entender no quiere decir que no exista, ¿no? Y para mí esta es la gran clave de la curiosidad. Decir, oye, a ver qué puedo aprender aquí. Oye, igual no lo puedo validar, pero sé que esta persona me carga y esta persona me descarga. Sé que esta persona solo con estar con ella o incluso mandarme un mensaje me pongo de un mal humor tremendo. Ahí hay algo. Que Ahí quiere hay algo. investigarlo es otra cosa, pero hay algo ahí, Eso ¿no? es. Entonces, fíjate qué interesante y tiene que ver, ¿no? Volviendo a esa capacidad que ya tenías, pero que has, yo creo que entrenado, ¿no? Con las aves de esos caminares matutinos. Es esto. Y claro, Es eso, sí. cuando te das cuenta y cuando lo sientes y lo percibes, ya no puedes decir, oye, corazón, cállate. No, hay algo para mí aquí. No sé qué es, pero hay algo para mí. O cuando las tripas, ¿no? Dices, uff. O de repente tienes una sensación como de apertura y dices, ¿esto qué es, no? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Pues yo creo que ahí hay un campo de investigación maravilloso, ¿no? Y que está siendo un placer. Nos estamos yendo un poquito de hora, Sí, discúlpame, no nos hemos dado cuenta porque nos Maite, hemos puesto a pero hablar. Nada, pero yo estado de encantada. flow, ¿no? Sí, Al hay que dejar final. fluir, ¿no? Es Sí. verdad. Es Y verdad, bueno, Rodri. otra cosa que te quería preguntar, ¿no? Dos cositas. Una, un poco egoica y de curiosidad sobre el libro, ¿no? De qué te has llevado, qué te ha faltado, y después preguntarte dónde te pueden encontrar para Mira, que... faltar nada. O sea, yo ya simplemente con el título ya, Guardianes de Luz,
ya me resonó. Dije, guardianes del, bueno, guardar, ¿no? Guardar, tener a buen recaudo y luz, que me parece que lo dice todo, ¿no? Y luego además decides ser el protagonista de tu historia y toma las riendas de tu vida. O sea, yo creo que tenemos que ser protagonistas de nuestra historia, que, bueno, que sepamos lo vamos a vivir una vez, entonces que porque vamos a pasar siendo actores secundarios y si podemos ser protagonistas. El libro es lo que te he dicho al principio, me dio la sensación de que me lo estabas leyendo a mí, o sea, me lo estabas escribiendo a mí, como me imagino que le puede pasar a las personas que lo lean. Me ayudó mucho porque todas estas cuestiones que yo me preguntaba o esas dudas que tenía, pues con el libro dije, mira, no soy la única persona que tengo estas dudas o que me genera inquietud, pues eso, el pensar qué es la vida, ¿no? ¿Dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Y yo creo que fue una guía que me ayudó mucho a, pues eso, a saber qué es lo que quiero y hacia dónde quiero ir, ¿no? Y además los pasos que planteas, los nueve tesoros, es como un conocimiento personal que ayuda mucho, ¿no? Yo animo a las personas a que lo lean porque yo creo que es el primer pasito, uno de los primeros pasos que podemos dar al autoconocimiento, ¿no? Y es una guía que te sirve. Entonces yo, oye, Muchas enhorabuena, gracias, no le Maite. falta nada y ahora me tengo que leer el siguiente que has escrito, eh, porque yo soy ingeniero también. Entonces yo creo que también me puede ayudar. Y nada, enhorabuena porque me ha encantado, la Muchas verdad. gracias, Maite. Y gracias por tus palabras. Y fíjate, Noé, yo también te invito y te reto, ¿no? Si la palabra nos relacionamos bien desde un lugar bonito, desde reto, a que si te apetece, hagas algo similar y que yo te acompaño si, en ese proceso, ¿no? Porque fíjate que al final a veces no lo entendemos, pero un libro primero es para ti, pero luego es algo que ya no te pertenece. Mm, Y es muy bonito el proceso que surge, ¿no? También aviso a navegantes, ¿no? Vivir de escribir no es sencillo, ha bajado la cuota de lectores, hay ahora con la autopublicación mucha más competencia, pero yo lo veo como un viaje de crecimiento y desarrollo personal brutal. Y de repente, pues uno se da cuenta que has dejado ese legado para quién sabe quién, ¿no? porque sí, tiene que Y esto que ser. has dicho, claro, de no sentirte solo o sola, yo es algo que a veces también he valorado mucho, ¿no? De repente conoces a alguien y dices, ay, no soy el único. Y creo que si fuéramos mucho más vulnerables, ese tal y como yo que hemos compartido hoy, tal vez son ingredientes de la felicidad que buscamos, ¿no? De ver que realmente a veces no es el momento, no es el lugar, pero eso no quiere decir que seamos o estemos erróneos o falte algo, Eso ¿no? es, eso Fíjate es. lo que te he preguntado, si falta algo. Fíjate, ¿no? Al final es esto, ¿no? La mente y el ingeniero, la ingeniera, ¿no? Resolvemos problemas, ¿no? Ves lo que falta y lo que falla. Hemos sido entrenados en esto. Y por eso también qué Y bonito pues, el viaje de vuelta, ¿no? De decir, oye, hay mucho más que esto, ¿no? de todo esto, sí. No, me ha encantado. Enhorabuena. Muchas Mm. gracias. Y si te quieren contactar, ¿cómo te encontramos, no? O cómo te podemos ayudar, o algo que estés buscando que alguien te pueda, no sé, lo que tú quieras. Esto es, ya sabes, un espacio para ti. Pues mira, yo no tengo redes sociales, no creo que las vaya a tener. Yo creo que voy a poder ayudar a las personas bueno, de tú a tú y las mismas personas serán las que, bueno, pues las que me conecten con otras personas que quieran hablar conmigo. Sí que, bueno, me pueden encontrar a través del correo electrónico, que es maite@vitaesensum.es. Y si no, pues a través de WhatsApp o de llamada telefónica en el número 632 15 70 44. Qué bueno. De todas formas, lo pondré en la Estoy. descripción, ¿vale? Si ya que lo has dicho, Vale. entiendo que me das el ok. Y no te pregunto por Vita Essentium. Lo he visto antes y he dicho, Mm. igual surge, igual no. Sí, Vital Sensum, bueno, estamos preparándolo, pero va a ser un espacio para, sí, un espacio para crecer. Eh, un espacio para que la gente, Vital Sensum es el sentido de la vida, Wow. pues para que las personas se conecten consigo mismas. A nivel personal, a nivel profesional, igual. ¿No? El otro día me decía una amiga, "Jo, pues igual el coaching ejecutivo, coaching corporativo, digo, ¿qué más da? Si al final ese ejecutivo es persona y ese espacio, vamos a decir, empresas, es que es un espacio de personas, ¿no? Yo llevo pues muchos años en empresa tecnológica y bueno, gracias a mi compañero.
hemos llevado estas empresas a tener alma, ¿no? Y lo que queremos es hacer que las empresas que quieran, pues ayudarles a que tengan alma, ¿no? Y que pongan el foco en la persona, que tan importante yo creo que es hoy en día. Entonces, Vitae Sensum va a ser eso, va a ser un espacio para Wow, reencontrarnos. wow. Y fíjate, ¿no? Esto yo a veces lo he hecho en falta con todo el amor del mundo. Yo creo que a veces la ausencia de paciencia que tenemos nos lleva a acelerar el proceso. Pero fíjate en vuestro caso, qué bonito, ¿no? El viaje de Ujú. vuelta, que es lo que veníamos Sí, hablando sin saber de este proyecto, ¿no? sí, Lo he sí. vivido, lo he conseguido, tengo los ingredientes, ahora te acompaño, Es un ¿no? caso de éxito, pero ahora te acompaño. Eso es. Wow. Mm, Enhorabuena. Y lo dicho, Gracias. aquí tienes también otro altavoz y los Sí. contactos que quieras que pueda tener humildemente que os puedan apoyar en este proyecto, porque realmente creo que hace mucha falta, ¿no? Creo que Mm, en 2011 selecciona una persona, ¿no? Que este es el ciclo de las emociones. Ahora pondría muchas más adjetivos solo que emociones, pero creo que es que no hay vuelta atrás, que es que esto pasa por las personas y siempre pasó a través de nosotros, sabiendo que somos limitadas e imperfectas, ¿no? Dentro de esa perfección que es esta máquina humana, pero está en nuestra mano y, y creo que es importante que nos apoyemos, porque es fácil, bajo mi punto de vista, tirar la toalla cuando no se dan las condiciones, ¿no? Y ver que hay otras personas que también lo están intentando y dando sus pasitos y que lo han vivido y lo han conseguido, son fuente de inspiración constante. Así que enhorabuena por este proyecto, qué bien. Ya me contarás sí, un poquito más. sí, ya te iré contando, ya te iré Qué contando. Sí, sí, bien, me sí. alegro muchísimo. Muchas gracias, Rodri, Ha sido un placer. por este rato. Ha sido un placer y espero que nos vayamos viendo más, seguro. Venga, cuenta con ello. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias. Muchas Tengas gracias. un buen día. Hasta luego. Chao.